¿Sabes cómo se ve el rostro de alguien cuando se da cuenta de que va a morir por las manos de quien más confiaba? Yo sí lo sé. Vi ese terror en los ojos de mi abuela cuando presioné el pañuelo contra su rostro hasta que dejó de respirar para siempre. Y hoy, 15 años después, camino libre por las calles mientras su cuerpo sigue pudriéndose donde nadie jamás lo encontrará. Esta es una de las confesiones más perturbadoras que jamás he compartido en este canal. Yo, Mercedes, de 53 años, asfixié a mi abuela con un pañuelo de seda que ella misma me había regalado para mi cumpleaños. La maté con mis propias manos en su propia cama, mientras me suplicaba piedad con los ojos. Y nunca, ni un solo día, he pisado una cárcel por ello. Mi abuela Remedios era una mujer de 85 años, aparentemente frágil, que vivía sola en una casa enorme heredada de mi bisabuelo. Para el mundo exterior, era la matriarca respetada de nuestra familia, la mujer sabia que había criado 5 hijos ejemplares y tenía 12 nietos que la adoraban. Pero yo conocía su verdadero rostro, el rostro que escondía detrás de esa fachada de anciana dulce y bondadosa. Desde que tengo memoria, la abuela Remedios controló cada aspecto de nuestras vidas. Decidía quién se casaba con quién estudiaba qué carrera, quién recibía dinero de la herencia familiar y quién se quedaba sin nada. Era una manipuladora experta que usaba el chantaje emocional y las amenazas económicas para mantener a toda la familia bajo su control absoluto. Cuando cumplí 18 años, la abuela decidió mi destino como había decidido el de todos mis primos. Me casaría con el hijo de su mejor amiga, un hombre 20 años mayor que yo, alcohólico y violento, pero de buena familia según sus estándares. Cuando intenté negarme, cuando le dije que tenía otros planes para mi vida, me mostró su verdadera naturaleza. «Tú no decides nada en esta familia, Mercedes», me dijo con una voz que destilaba hielo. «Yo te crié, yo te eduqué, yo pagué cada peso que costaste. Ahora vas a devolverme esa inversión casándote con quien yo decida, o puedes irte de esta casa sin nada y ver cómo sobrevives en el mundo real». No era una amenaza vacía. La abuela Remedios había hecho lo mismo con mi tía Elena, quien se atrevió a enamorarse de un hombre que ella no aprobaba. La desheredó completamente y convenció a toda la familia de que la repudiara. Elena terminó viviendo en la miseria, trabajando en lo que podía, mientras nosotros celebrábamos las fiestas familiares sin mencionar siquiera su nombre. Me casé con Eduardo, ese hombre que la abuela había elegido para mí. Durante 10 años viví en el infierno que ella había diseñado para mi vida. Eduardo me golpeaba cuando bebía demasiado, lo cual era casi todas las noches. Me controlaba hasta el último centavo. Me impedía trabajar. Me tenía completamente aislada de cualquier posibilidad de independencia. Pero lo peor de todo era que la abuela lo sabía. Sabía perfectamente qué clase de hombre era Eduardo. Sabía lo que me hacía. Y no solo no me ayudó, sino que me culpaba por no saber mantener feliz a mi marido. «Una mujer decente no se queja de su esposo», me decía cada vez que aparecía con moretones en el cuerpo. «Si Eduardo te pega, será porque te lo mereces. Los hombres buenos no levantan la mano sin razón». Durante esos 10 años de matrimonio, tuve 3 abortos espontáneos. Los médicos dijeron que el estrés y los golpes constantes habían dañado mi cuerpo de manera irreparable. Nunca podría tener hijos. Cuando se lo conté a la abuela, esperando al menos un poco de compasión, su respuesta fue devastadora. «Mejor así», me dijo sin inmutarse. «Una mujer que no puede dar hijos no sirve para mucho. Al menos Eduardo podrá buscar una segunda esposa que sí pueda darle descendencia». Esa fue la gota que derramó el vaso. No solo me había condenado a una vida de violencia, sino que ahora justificaba que mi esposo me reemplazara porque mi cuerpo roto no podía darle lo que él quería. Cuando finalmente reuní el valor para divorciarme de Eduardo, la abuela me desheredó inmediatamente. Como había hecho con la tía Elena, convenció a toda la familia de que yo era una mujer perdida, que había abandonado a un buen hombre por caprichos egoístas. Me quedé sin nada, sin casa, sin dinero, sin familia, sin futuro. Trabajé en lo que pude durante 5 años, viviendo en cuartos alquilados, comiendo lo mínimo, sobreviviendo apenas. Mientras tanto,
la abuela seguía viviendo en su mansión, controlando las vidas de mis primos, decidiendo quién merecía su amor y quién merecía su castigo. Pero había algo que la abuela no sabía, algo que había descubierto durante esos años de supervivencia en las calles. Había aprendido que el testamento que ella agitaba como arma de control, ese documento que supuestamente repartía su fortuna entre los nietos obedientes, era completamente falso. Un abogado borracho me lo confesó una noche en el bar donde trabajaba sirviendo mesas. Resulta que la abuela había gastado toda la herencia familiar años atrás en malas inversiones y en mantener las apariencias de riqueza. La casa estaba hipotecada hasta el techo. No había cuentas bancarias millonarias, no había propiedades rentables. Todo era una mentira gigantesca que había mantenido durante décadas para conservar su poder sobre nosotros. Mis primos, mis tíos, toda la familia había sacrificado su libertad, sus sueños, su felicidad, por una herencia que nunca existió. Y yo había perdido 10 años de mi vida, mi salud reproductiva y mi futuro, por el capricho de una anciana que nos había mentido a todos. Esa noche, cuando cerré el bar y caminé hacia mi cuarto miserable, tomé la decisión que cambiaría todo. No iba a permitir que esa mujer siguiera arruinando más vidas. No iba a dejar que mintiera un día más. Y definitivamente no iba a permitir que se llevara sus secretos a la tumba sin pagar por todo el daño que había causado. La abuela Remedios iba a morir, y yo iba a ser quien se encargara de eso. Pero lo que realmente pasó esa noche, la verdad completa sobre por qué nunca me atraparon, eso es algo que va a helarte la sangre cuando lo sepas. Planifiqué todo durante 3 meses. Estudié la rutina de la abuela, sus horarios, sus costumbres, quién la visitaba y cuándo. Descubrí que los martes por la noche se quedaba completamente sola, porque su empleada doméstica se iba a dormir a su casa, y era el único día de la semana que ningún familiar la visitaba. También investigué sobre métodos de muerte que parecieran naturales. A los 85 años, la abuela tenía problemas cardíacos documentados. Su médico había mencionado varias veces que su corazón era débil y que cualquier día podría sufrir un ataque fatal. Eso me dio la idea perfecta. La asfixia no deja marcas evidentes si se hace correctamente, especialmente en ancianos con problemas respiratorios previos. Y yo tenía el instrumento perfecto, el pañuelo de seda que ella misma me había regalado años atrás, cuando aún fingía quererme. Qué poético sería usar su propio regalo para acabar con su vida. El martes 15 de octubre, a las 9 de la noche, toqué la puerta de la casa de mi abuela. Llevaba flores y una caja de sus dulces favoritos, como si fuera una visita de reconciliación. Cuando me vio, su expresión se endureció inmediatamente. «¿Qué haces aquí, Mercedes?», me preguntó sin invitarme a pasar. «Ya te dije que no eres bienvenida en esta casa». «Abuela, vengo a pedirle perdón». Le mentí con la voz más humilde que pude fabricar. «He reflexionado mucho estos años y me he dado cuenta de que usted siempre tuvo la razón. Quiero enmendar mis errores». La vanidad pudo más que su desconfianza. Siempre le había gustado tener razón. Siempre había disfrutado viendo a sus nietos arrodillarse ante ella pidiendo perdón. Me dejó entrar con una sonrisa satisfecha. «Me alegra ver que finalmente has madurado, Mercedes. Sabía que tarde o temprano entenderías que yo solo quería lo mejor para ti». Nos sentamos en la sala donde había transcurrido mi infancia, donde había recibido tantos regaños, tantas lecciones sobre cómo debía comportarme una señorita decente. Le serví té, como había hecho 1000 veces antes, y empecé mi actuación. Le conté que había reflexionado sobre mi matrimonio con Eduardo, que me había dado cuenta de que él no era tan malo como yo creía, que tal vez yo había sido una esposa difícil. Le dije que estaba considerando regresar con él si ella me ayudaba a conseguir su perdón. Los ojos de la abuela brillaron con una satisfacción cruel. Le encantaba escuchar que había tenido razón, que mi sufrimiento había sido merecido, que finalmente había aprendido mi lugar en el mundo. «Siempre supe que volverías, Mercedes», me dijo mientras sorbía su té. «Las mujeres de nuestra familia no están hechas para la independencia. Necesitamos un hombre fuerte que nos guíe, que nos proteja de nuestras propias decisiones tontas». Siguió hablando durante 1 hora sobre lo decepcionada que había estado conmigo,
sobre cómo había tenido que castigarme por mi propio bien, sobre cómo todos mis problemas eran consecuencia de mi rebeldía y mi ingratitud. Cada palabra que salía de su boca alimentaba la rabia que había estado acumulando durante años, pero mantuve la compostura. Sonreí, asentí, fingí arrepentimiento mientras por dentro planeaba exactamente cómo iba a matarla. Cuando terminó su sermón, le sugerí que fuéramos a su habitación para que descansara. Debe estar cansada después de tanta sabiduría compartida, abuela. Permítame ayudarla a acostarse. Subimos las escaleras lentamente, ella apoyándose en mi brazo, confiando completamente en la nieta arrepentida que había regresado al redil familiar. Yo, con el pañuelo de seda escondido en el bolsillo, sintiendo cómo mi corazón se aceleraba ante la proximidad del momento final. La ayudé a cambiarse la ropa, a ponerse el camisón, a acomodarse en la cama. Actuaba como la nieta cariñosa que nunca había sido, con gestos tiernos que escondían intenciones mortales. Abuela, le dije mientras arreglaba sus almohadas, quiero darle las gracias por todo lo que hizo por mí, especialmente por ese hermoso pañuelo de seda que me regaló para mi cumpleaños. Lo he conservado todos estos años como un tesoro. Saqué el pañuelo del bolsillo y se lo mostré. Sus ojos se iluminaron al reconocerlo. Por supuesto que lo recuerdo. Era de mi madre, heredado de mi abuela. Un pañuelo con mucha historia familiar. Me alegra saber que lo has cuidado. Sí, abuela. Y esta noche va a cumplir su propósito más importante. No entendió lo que quise decir hasta que fue demasiado tarde. En un movimiento rápido, el pañuelo pasó de mis manos a su cuello, presionando firmemente contra su boca y nariz. Sus ojos se abrieron de par en par. No de dolor, sino de shock absoluto. Durante 85 años, había sido ella quien controlaba la vida y muerte de otros. Jamás había considerado que alguien pudiera hacer lo mismo con ella. Traté de hablar, pero el pañuelo se lo impedía. Sus manos intentaron apartarme, pero la edad y la sorpresa jugaron en mi contra. Era mucho más fuerte que ella. «Shh, abuela», le susurré, mientras mantenía la presión constante. «No se preocupe, todo va a terminar pronto, y por primera vez en su vida, usted no va a decidir cuándo ni cómo». La lucha duró menos de 5 minutos. Sus movimientos se fueron debilitando gradualmente, hasta que finalmente se quedó completamente inmóvil. Mantuve la presión otros 5 minutos más para asegurarme de que estuviera realmente muerta. Cuando retiré el pañuelo, su rostro había recuperado una expresión casi pacífica, como si finalmente hubiera encontrado descanso después de tantos años de controlar y manipular a otros. Pero ahí no terminaba mi plan. La muerte era solo el primer paso de una venganza mucho más elaborada. Si esta historia ya te ha movido por dentro, si sientes que necesitas saber cómo continúa esta confesión escalofriante, dame me gusta a este video. Solo presiona ese dedito hacia arriba que ves ahí abajo. Y suscríbete al canal. Mira donde dice suscribirse en letras blancas sobre fondo negro. Es muy importante para mí saber que estás aquí, que estas verdades dolorosas llegan hasta ti. Lo que viene a continuación te va a chocar el corazón. Una vez que confirmé que la abuela estaba muerta, comenzó la parte más importante de mi plan. No bastaba con matarla, tenía que asegurarme de que su muerte pareciera completamente natural, y más importante aún, tenía que recuperar lo que era mío por derecho. Primero, acomodé su cuerpo de manera que pareciera que había muerto mientras dormía. Le cerré los ojos, le puse las manos sobre el pecho, arreglé su cabello. Cualquiera que la encontrara pensaría que había tenido un ataque cardíaco pacífico durante la noche. Luego, comencé a buscar sistemáticamente por toda la casa. Necesitaba encontrar el testamento real, los documentos financieros verdaderos, cualquier evidencia de la situación económica real de la familia. Y lo que encontré superó mis peores expectativas. En una caja fuerte escondida detrás de un cuadro en su habitación estaba toda la verdad. No solo había gastado la herencia familiar, sino que había estado robando dinero de las cuentas de mis tíos durante años. Falsificaba sus firmas, hacía transferencias no autorizadas, usaba su dinero para mantener su estilo de vida lujoso. Pero lo más impactante fueron las cartas. Cientos de cartas que revelaban sus manipulaciones más crueles.
cartas donde chantajeaba a mis tíos, donde amenazaba con revelar secretos familiares si no obedecían sus órdenes, donde describía con frialdad cómo había destruido deliberadamente matrimonios y carreras profesionales de quienes se atrevían a desafiarla. Entre esas cartas encontré algo que me heló la sangre. Una carta que había escrito pero nunca enviado, dirigida a Eduardo, mi ex esposo. En ella, le explicaba exactamente cómo golpearme sin dejar marcas evidentes, cómo controlar mi dinero para mantenerme dependiente, cómo aislarme de cualquier apoyo emocional. La abuela no solo había orquestado mi matrimonio con un hombre violento, le había dado instrucciones detalladas sobre cómo destruirme sistemáticamente, pero había más. También encontré documentos que probaban que la tía Elena, a quien habían desheredado supuestamente por desobediente, en realidad había descubierto años atrás el robo sistemático que hacía la abuela. Elena no había sido castigada por amor, sino por conocer demasiados secretos financieros. Con toda esta información en mis manos, tenía el poder de destruir la reputación póstuma de la abuela y exponer décadas de manipulación familiar. Pero decidí usar esta información de manera más inteligente. Llamé a la policía al día siguiente, fingiendo ser una nieta preocupada que había encontrado a su abuela muerta cuando vine a visitarla. La investigación fue rutinaria. Mujer de 85 años con problemas cardíacos conocidos muere pacíficamente durante el sueño. El forense confirmó muerte por paro cardíaco, caso cerrado. En el funeral, toda la familia lloró a la querida matriarca que habíamos perdido. Mis primos hablaron de su sabiduría, mis tíos de su generosidad. Todos recordaron a la mujer maravillosa que nunca existió realmente. Yo también lloré, pero de alivio. Durante la lectura del testamento, se confirmó lo que ya sabía. No había herencia real. La casa estaba hipotecada, las cuentas bancarias estaban vacías, las supuestas inversiones eran inexistentes. Toda la familia se quedó sin nada, después de décadas de sacrificios por una fortuna que era pura fantasía. Pero yo tenía un plan diferente. Con los documentos que había encontrado, demostré que varios de mis tíos habían sido víctimas de robo sistemático por parte de la abuela. Los ayudé a recuperar el dinero que les había robado a través de demandas civiles contra el patrimonio inexistente de la abuela. Como compensación por mi ayuda legal y por haber descubierto estas irregularidades financieras, recibí una parte considerable de lo que se recuperó. No era la herencia original, pero era suficiente para empezar una nueva vida. Usé ese dinero para estudiar derecho. Me especialicé en casos de abuso familiar y violencia doméstica. Irónicamente, la muerte de mi abuela me permitió convertirme en la abogada que ayuda a otras mujeres a escapar de situaciones similares a la que yo viví. Pero la venganza más dulce llegó 3 años después. Eduardo, mi ex esposo, fue arrestado por violencia doméstica contra su nueva esposa. Durante el juicio, presenté como evidencia las cartas donde mi abuela le había dado instrucciones sobre cómo maltratarme. Esas cartas no solo lo condenaron por los crímenes contra su nueva víctima, sino que demostraron un patrón de abuso planificado que incrementó significativamente su sentencia. La reputación póstuma de la abuela quedó completamente destruida. De ser recordada como una matriarca sabia, pasó a ser conocida como la manipuladora cruel que orquestó décadas de sufrimiento familiar. Sus propias palabras escritas fueron la evidencia que la condenó ante la historia. Durante los años siguientes, varios miembros de la familia vinieron a agradecerme por haber expuesto la verdad. La tía Elena regresó del exilio social al que había sido condenada y me contó que durante años había sospechado que yo también era víctima de la abuela, pero nunca se había atrevido a intervenir. Mercedes me dijo una tarde mientras tomábamos café: siempre supe que eras más fuerte de lo que aparentabas, pero nunca imaginé que tendrías el valor de hacer lo que nadie más se atrevía a hacer. Si supiera toda la verdad, pensé, si supiera que no solo expuse los secretos de la abuela después de su muerte, sino que fui yo quien la ayudé a encontrarse con el diablo. Detente un momento. Si esta historia ya te ha movido por dentro, imagina lo que viene después. Suscríbete ahora. Es solo un instante, pero marca la diferencia entre quedarte afuera o seguir recibiendo verdades que pocas se atreven a contar. Hazlo ya y comenta: ya estoy suscrita.
Así sé que estás aquí, que quieres escuchar lo que muchas callaron por años y que estás lisa para lo que viene. Pero había algo más que nadie sabía, algo que descubrí después del funeral y que cambió completamente mi perspectiva sobre lo que había hecho. Mientras limpiaba los últimos objetos personales de la abuela, encontré un diario íntimo escondido en un doble fondo de su escritorio. Las primeras páginas me mostraron a una mujer completamente diferente. La abuela Remedios había sido víctima de su propio padre, un hombre que la había controlado y manipulado exactamente de la misma manera como ella después controló a nuestra familia. Había aprendido sus métodos de manipulación porque habían sido usados contra ella durante toda su juventud. En esas páginas describía cómo su padre la había casado a los 16 años con mi abuelo, un hombre que ella no había elegido, usando exactamente las mismas amenazas que ella después usaría conmigo. Cómo había perdido varios embarazos debido a la violencia doméstica, igual que yo. Cómo había vivido décadas siendo invisible en su propia vida, hasta que la muerte de su esposo finalmente le dio el poder que había esperado toda su vida. Hoy decidí que nunca más seré víctima de nadie. Escribía en una entrada fechada el día después del funeral de mi abuelo. Nunca más permitiré que alguien controle mi vida, y me aseguraré de que mis descendientes aprendan que el poder es lo único que nos protege de ser aplastadas por este mundo cruel. La abuela no había sido una manipuladora malvada por naturaleza. Había sido una mujer traumatizada que perpetuó el ciclo de abuso que había sufrido, creyendo que así protegía a la familia de sufrir lo mismo que ella había experimentado. Esto me enfrentó con una verdad incómoda. Yo había matado a una mujer que, en el fondo, había sido tan víctima como yo. Había roto el ciclo de abuso, pero no de la manera noble que había imaginado. Lo había roto convirtiéndome en lo mismo que ella, alguien dispuesta a usar la violencia para obtener control sobre su vida. Pero curiosamente, en lugar de sentir culpa, sentí una extraña comprensión. Tal vez la violencia era la única respuesta que entienden quienes han construido su poder sobre la violencia hacia otros. Tal vez la abuela habría aprobado mi método, incluso si había sido dirigido contra ella. Durante los años siguientes, usé mi nueva posición económica y mi carrera legal para ayudar a docenas de mujeres a escapar de situaciones de abuso. Pero mi método era diferente al de otros abogados. Yo no solo les daba herramientas legales, les enseñaba que a veces la supervivencia requiere decisiones extremas. Nunca les dije directamente que mataran a sus abusadores, pero les conté casos hipotéticos sobre mujeres que habían encontrado maneras creativas de librarse de hombres peligrosos. Les expliqué cómo ciertas sustancias podían simular ataques cardíacos, cómo ciertos accidentes domésticos podían parecer completamente naturales, cómo documentar apropiadamente el abuso podía crear coartadas perfectas. En 15 años de carrera, curiosamente, muchos de los esposos abusivos de mis clientas terminaron muriendo en circunstancias aparentemente naturales. Ataques cardíacos, accidentes automovilísticos, caídas en las escaleras. Nunca hice preguntas sobre estas coincidencias. Solo sonreía y ayudaba a estas viudas desafortunadas a reconstruir sus vidas, porque había aprendido algo importante esa noche que asfixié a mi abuela. La justicia legal no siempre es suficiente. A veces la verdadera justicia viene de las manos de quienes ya no tienen nada que perder. La abuela Remedios había creado un monstruo sin darse cuenta, pero ese monstruo resultó ser exactamente lo que el mundo necesitaba. Alguien dispuesta a hacer lo que otros no se atreven a hacer para proteger a los inocentes. Hoy, 15 años después de esa noche, soy una mujer respetada en mi comunidad. Tengo mi propio bufete de abogados especializado en violencia doméstica, una hermosa casa que compré con el dinero recuperado de las estafas de mi abuela, y la satisfacción de saber que docenas de mujeres están vivas y libres gracias a los consejos que les di. Nadie sospecha que la elegante abogada que da conferencias sobre derechos de la mujer es también la nieta que asfixió a su abuela manipuladora con un pañuelo de seda. Nadie imagina que mis estrategias legales innovadoras a veces incluyen métodos que ningún tribunal aprobaría jamás. ¿Me arrepiento de lo que hice? La respuesta es compleja. Me arrepiento de que fuera necesario. Me arrepiento de que una mujer que había sido víctima
tuviera que morir para que otras víctimas pudieran ser libres. Pero no me arrepiento de haberlo hecho. La abuela Remedios murió creyendo que había ganado, que había logrado que yo regresara arrepentida a pedirle perdón. Murió sin saber que su propia nieta la había superado en el juego del poder que ella había creado. Y eso, de alguna manera perversa, siento que ella lo habría aprobado. El pañuelo de seda que usé para matarla ahora está enmarcado en mi oficina, junto con una fotografía de nosotras dos cuando yo era niña. Los clientes piensan que es un hermoso recuerdo familiar. No saben que están viendo el arma que usé para liberar a una familia entera de décadas de manipulación y control. A veces me pregunto si soy una heroína que salvó a su familia de una tirana, o una asesina que encontró justificaciones convenientes para sus impulsos violentos. Pero cuando veo a mis clientas recuperar sus vidas, cuando veo a mis primos finalmente vivir libres de la sombra de la abuela, cuando pienso en todas las mujeres futuras que no tendrán que sufrir lo que yo sufrí, la respuesta se vuelve clara. La justicia no siempre llega de los tribunales. A veces llega de las manos de quienes han sido empujadas más allá de sus límites. Y a veces, solo a veces, hacer lo incorrecto es la única manera de hacer lo correcto. Si esta historia te ha tocado profundamente, si has sentido algo real mientras me escuchabas, dale me gusta a este video. Esa manito hacia arriba, presiona ahí y suscríbete al canal, donde dice suscribirse en letras blancas. Cada suscripción me dice que hay alguien más que entiende que la supervivencia a veces requiere decisiones imposibles. Cuéntame en los comentarios. ¿Has tenido que enfrentar a un manipulador familiar? ¿Has sentido que el sistema legal no era suficiente para protegerte? ¿Tienes una historia que necesita ser contada? Estoy aquí esperándote con nuevos relatos que van a cuestionar todo lo que creías saber sobre la justicia y la venganza. Hasta mañana, cuando nos volvamos a encontrar para descubrir otra verdad que el mundo prefiere mantener enterrada en el silencio de quienes han tenido que tomar decisiones extremas para sobrevivir.